Bien, gracias por acompañarnos, doctora, licenciado. Bueno, ustedes escucharon los guarismos de las encuestas de opinión de Jorge Jacobe, es uno de los más serios encuestadores de opinión que hay en el país. Otro más que se suma a las tantas cosas que nos tiene acostumbrado este gobierno. Sí, pero yo diría una cosa. Primero, esto es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ni el gobierno ni la oposición está usando las PASO. Entonces, lo que están haciendo es ir a una elección para, definirse, pero ya están definidas las listas. Los únicos que estamos yendo en la ciudad de Buenos Aires realmente a una utilización de las PASO a pleno, porque la gente va a poder decir, quiere a Terraño y a mí, quiere a Lustó, ¿a quién quiere? Si no quiere, si no nos quiere, los dejará. Si nos quiere, nos tomará. Pero esto es lo único dentro de UNEN que estamos haciendo esto. Y eso es lo que a mí me parece preocupante, porque estamos viendo encuestas que en realidad son más pensando en octubre que ahora mismo. Y esto es la confusión para la gente. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires la gente no sabe qué vota. La gente todavía cree que está votando candidatos y en realidad somos todos precandidatos. Lo que pasa es que, bueno, de las listas que no van a competición, lo único que tienen que conseguir es que el 1,5% de la gente los vote para poder llegar a octubre. Pero en realidad los que estamos compitiendo, porque no sabemos, y en el caso, por ejemplo, del área de senadores, con Terraño, bueno, si no ganamos el domingo, nosotros quedaremos para apoyar a la lista de diputados que va a estar representada, porque ahí sí va a haber integración de los candidatos de las distintas listas en base a los porcentuales de lo que sea la elección. Pero en nuestro caso no. Pero bueno, esto creo que es el espíritu de las PASO, que lo celebramos por parte del gobierno como una cosa positiva, pero no lo ha usado. Entonces es fantástico que lo creó y después no lo usó. El primero en violar las PASO es el gobierno, que impone su candidato y de esto no se habla. Sí, yo le diría lo siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, como bien decía Mabel recién, el espacio que realmente tiene una competencia fuerte en las primarias es el nuestro, este frente que se llama UNEN. Tanto el gobierno de la ciudad, a través de su lista que fue digitada por Macri, como el gobierno nacional, a través de la lista del Frente para la Victoria, ya eligieron por la gente. En cambio, lo que le estamos ofreciendo a nosotros es que la gente elija cuál va a ser la conformación de la lista definitiva que va a llevar a octubre a las elecciones definitivas cuando se elijan realmente diputados y senadores. Por eso es importante la participación en UNEN, más allá de cuál de las 4 listas uno quiere acompañar, digamos. Bueno, dicen que ustedes inauguraron un nuevo sistema, ¿no? Sí, en realidad este sistema ya fue utilizado en la elección pasada, pero en muy pocos distritos, y en este caso podemos decir que en la Ciudad de Buenos Aires claramente el ejemplo más claro de cómo son las primarias lo está representando este frente, digamos. Ahora, esto es nada más que una encuesta a nivel nacional. ¿Y a qué es más costo? Que una encuesta, le voy a decir que es más que una encuesta, porque es la conformación de las listas que van a enfrentar la elección de octubre. Una encuesta lo que podría decir es cómo está en un momento dado, sacar una foto de cómo está la opinión pública. Pero acá lo que está haciendo la opinión pública es elegir. Lo que está haciendo es tomar decisiones, elegir cómo se van a conformar las listas que van a llegar a octubre. Y por eso es importante utilizar como se debe las primarias. Nosotros, en la lista que encabeza Rodolfo Terraño y Martín Lustó, le estamos haciendo una propuesta a la ciudadanía. Nosotros creemos que nuestra propuesta es mejor que las otras con las que competimos, pero va a ser la gente la que tome la decisión. Ahora, durante estos 2 últimos años hubo una aprobación de leyes antinatura, porque en definitiva no había, si bien había discusión, era por parte de la oposición, que exponía por qué no, y ellos, es decir, los aplaudidores de turno, aprobaban cualquier cosa. Por eso digo antinatura, ¿no? Es decir, yo conozco que a puertas cerradas decían que les daba vergüenza tener que hacerlo, pero la orden se la habían bajado y tenían que aceptar. Quiere decir que el pensamiento del individuo quedó relegado a el pensamiento de una persona y lo demás obedece. Sí, pero lo más grave es que se desnaturalizó el sentido del Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación es para discutir.
es para plantear propuestas que pueden venir del Ejecutivo, pueden venir de los mismos diputados y senadores, sean del oficialismo o de la oposición, pero no son a libro cerrado. Estos 2 últimos años nosotros lo que hemos tenido es un Congreso paralizado que lo que se limitó es a decir, bueno, la ley baja, estos son los proyectos, no se discute en general, sobre todo cuando eran proyectos de gran interés para el Ejecutivo, y entonces, bueno, eso es desnaturalizar. Absolutamente, porque el Congreso es justamente para el cambio de ideas y que lo mejor, pensando en el país y en la gente, saliera de ahí. Pero es que es tan así eso que normalmente, y esto no fue hace 10.000 años, en temas que a mí me tocan muy de cerca, en el año 2009 se aprueba la ley de lucha de prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Esa ley sale del Senado de la Nación y pasa a diputados, y es la articulación y la negociación de 3 proyectos de ley, 2 de 2 senadoras del Frente para la Victoria y una del senador Morales de la Unión Cívica Radical. Y esto fue una cosa natural en la cual se articuló un proyecto, se mejoró, llegó a diputados, salió por unanimidad, pero porque ya había sido discutido suficientemente por ambos grupos y por otros grupos. Sin embargo, esto se murió, esto no está más, y esto es lo que vimos con todas estas últimas leyes. Entonces, yo creo que es muy importante esta elección, porque esta elección va a dar la posibilidad de acabar eso del autoritarismo y de esa mayoría única y totalmente que limita las posibilidades hasta de los propios legisladores del gobierno, ¿no? Ahora, va a haber, seguramente, va a haber cambio de figuras, tanto en el Senado como en diputados. ¿Crees que podrán volverse atrás algunas leyes votadas, como decía yo, antinatura, que son evidentemente perjudiciales para la nación? Lo primero que hay que entender es que cómo llegamos hasta acá. Yo creo que lo que pasó fue que tuvimos un desequilibrio originado en la elección del 2011, ¿no? Donde el oficialismo logró una mayoría que lo transformó en una fuerza hegemónica en buena parte de los órganos ejecutivos y legislativos, digamos, ¿no? Eso ha hecho que el equilibrio de fuerzas se desnivelara, y lo que tuvimos en estos 2 años son las consecuencias de eso. Ahora, como decía Mabel, esta elección es importante porque podría implicar un reequilibrio de esas fuerzas. Un reequilibrio de esas fuerzas que, por un lado, permitiría llevar adelante a través la necesidad de buscar consenso para la aprobación de las leyes, y por otro lado una mejor legislación y un mejor control sobre las actividades que lleva adelante el oficialismo. Hay que tener en cuenta también que uno no puede generar expectativas que después no se van a cumplir. Lo cierto es que esta es una elección legislativa, acá no hay cambios de ningún poder ejecutivo. Por otro lado, las fuerzas en el Congreso están reemplazándose las que salieron del año 2009, donde el oficialismo había tenido una mala elección, con lo cual, si bien es muy probable que el oficialismo pierda las mayorías especiales, e incluso que pierda mayorías, porque en buena medida lo que ya se está discutiendo es la sucesión, lo cierto es que no estamos reemplazando una mayoría por otra. Probablemente lo que haya será un Congreso mucho más equilibrado, digamos. Ahora, como hoy se cierra, ya empieza la veda política, sí. No vamos a perder tiempo hablando de cosas pasadas y vamos al futuro. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen como que le resulte atractivo a la gente para pensar en por qué deben votarlos a ustedes? Bueno, una de las cosas es que somos de los pocos grupos que hablamos, decimos propuestas, porque si no yo estoy diciendo, estamos todos con fotos. Parece que nada más lo que hay aquí es mostrarse y que lo conozcan a uno. Nosotros estamos diciendo cosas, si ustedes los han estado viendo, pero viene bien hacer un recuento. Uno de los proyectos interesantes que estamos llevando, una propuesta, es la propuesta que hace Terraño de un cambio del sistema procesal en la justicia frente a los corruptos. ¿Para qué? Para que se acorten los plazos, se determine bien claramente cómo va a ser el proceso y que se puedan terminar en el plazo de 2 años, de modo que sepamos, bueno, si esa persona realmente
Fue un corrupto, que vaya preso, que pague. Y si no, bueno, estará libre. Pero no como ahora, que la gente, como duran 11, 12, 13, 14 años, prescriben. Y entonces lo que tenemos es que la gente sale y no sabemos, ¿Vico fue culpable o no fue culpable? No sabemos, con la leche famosa. Eso es un tema. Otro tema que estamos planteando es el plan, un plan sobre seguridad, que también es un plan integral, que lo hemos llamado Plan Vida, y que entonces se está tomando la seguridad no meramente desde el punto de vista de la organización de las fuerzas de seguridad, sino en una forma más integral, donde entra todo lo que tiene que ver con la distribución, el romper esta desigualdad, con nivelar y mejorar los temas de educación, con mirar a la justicia y el acceso a la justicia en una forma más efectiva, que es algo que hoy no pasa. Los otros compromisos, yo me voy a referir a uno de los que son de mi corazón, que es que el otro día firmamos un compromiso frente a la violencia contra las mujeres y niñas, en el cual nosotros no estamos promoviendo una nueva ley, estamos promoviendo que se cumpla la ley del 2009 que no se cumple, pero además que se decrete la emergencia nacional frente a la violencia contra mujeres y niñas, porque sigue creciendo, es un fenómeno en el cual necesitamos que se le dé presupuesto suficiente, que no se le ha dado, que se capacite al personal de las fuerzas de seguridad, que no se ha hecho, que se mejore el sistema, que ahora todavía se sigue poniendo y los jueces siguen llamando a la víctima, a la mujer con el victimario, y ahí es un desastre lo que pasa. Bueno, todas estas cosas que no se hicieron, las campañas, campañas de difusión para desnaturalizar la violencia no se hicieron. Hemos dicho 10.000 veces que había que hacerse, que se podían usar los dineros para esto. No, entonces este es otro de los temas, la autonomía y reforzar la autonomía de la ciudad, tanto en lo que tiene que ver eliminar la ley Cafiero, como en promover otros elementos que también tienen que ver al vínculo entre la ciudad y la nación, como el manejo del puerto, como muchas otras cosas, como la representación y la participación. Las comunas están ahí, pero el gobierno de la ciudad no le interesa, entonces, bueno, las deja. Y yo hoy hablé y saqué alguna cosa sobre los niños, porque uno de los temas que tenemos es que el Día del Niño lo corrieron. Era siempre el primer domingo de agosto, ahora lo pasamos para el 18 de agosto, porque en realidad uno dice, fue por las elecciones, o fue también porque como es una fecha comercial, entonces había que tener que la gente tuviera el dinero para comprar los regalitos y las cositas. Y yo lo que hablaba es de que nosotros como políticos lo que tenemos que regalarle a los chicos, y como ciudadanos, creo, no meramente políticos, es los derechos. Porque ahí tenemos baches inmensos, y nos lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha percibido a la nación y al país, porque mantenemos a los chicos en prisión, en situaciones totalmente inhumanas y además no justificables, porque, bueno, una de las cosas que tendríamos que tener es un nuevo código penal o una justicia penal juvenil, que es especial, tener abogados especiales, tener un ombudsman de los niños. Se aprobó la ley en el 2005, nunca se hizo. Bueno, hay 10.000 cosas que podemos hablar. Guarderías infantiles, 1,6% de los chicos del país está pudiendo asistir a una guardería pública. Quiere decir que los demás tienen que pagar, y entonces ¿quién paga? El que tiene plata, y esos son los menos. Y los demás, bueno, los chicos en la calle o cuidados por los hermanitos mayores, las hermanitas sobre todo. Pero hay otras ideas del área económica, así que... Con respecto a la violencia de género, una vez me dijo China Zorrilla que el único país donde a una mujer se la viola 2 veces es el nuestro. La primera vez el violador y la segunda vez el periodismo. Quedado demostradísimo la violación que han hecho el periodismo sobre esta pobre niña Ángel Rawson, que se usó políticamente para ocultar lo que podía decir Jorge Lanata. Sí, pero ahí no es solamente el gobierno, porque aquí también el gobierno de la ciudad, nosotros tenemos una ley especial y está el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene que velar para que no se muestre las imágenes de los niños, y no ha hecho nada. A último momento, una de las integrantes
de representantes ahí, digo porque yo estoy en ese consejo y he sido electa para eso como organismo no gubernamental, por otras organizaciones no gubernamentales, solamente una de las legisladoras hizo una presentación. Y eso es una vergüenza, porque tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad no están cumpliendo con lo que dice la Convención de los Derechos de los Niños y con las leyes que tenemos. Entonces es vergonzoso. Es indudable que un país emerge, crece, depende de la educación que tienen sus chicos. ¿Qué planes tienen ustedes respecto de eso? Antes me gustaría completar una cosa que estaba diciendo Mabel. ¿Cómo no? Respecto a las propuestas del área económica que tenemos nosotros. Como le decía recién, acá no hay un cambio de gobierno nacional, ni de gobierno provincial, ni de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos un cambio legislativo. Y desde el Congreso se pueden hacer cosas para solucionar algunos de los problemas económicos que aquejan a nuestro país. En primer lugar, obviamente el Congreso no va a poder bajar la inflación de la noche a la mañana, por más que cualquiera sea el resultado electoral que se alcance, pero sí podemos avanzar en ayudar al gobierno a que lo logre. En primer lugar, terminar con las barbaridades que se hicieron en el Instituto de Estadísticas, en el INDEC, ¿no? El Congreso puede aprobar una reorganización y una reforma del sistema de estadística nacional que permita de una vez por todos recrear la confianza en las estadísticas nacionales, porque como usted sabe bien, ese es un bien público que solo el Estado puede llevar adelante y a la vez es el termómetro que permite tener un diagnóstico adecuado para la toma de decisiones de política económica. Entonces, esa es una de las cuestiones sobre la que nosotros tenemos un proyecto, pero no se trata solo de tener un proyecto, sino de encararlo y aprobarlo por parte del Congreso. La segunda cuestión que nos interesa sobremanera es la cuestión vinculada al presupuesto nacional. Durante muchos años, en la Argentina, fue perdiendo cultura presupuestaria. Y el presupuesto es la ley más importante que tiene una nación. En cualquier país del mundo, la ley más importante que se vota todos los años es la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí lo que se establece es cuál es la cantidad y la composición de los impuestos que va a recaudar un Estado y a la vez cómo se asignan los gastos de un país. Entonces, esa ley es la más importante. En la Argentina no hay cultura presupuestaria y aparte, en los últimos años, a través de delegación de facultades y decretos de necesidad de urgencia, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo fue creciendo a medida que transcurría el tiempo. Por lo tanto, una de las iniciativas que nosotros vamos a llevar adelante no es solo una batalla para que el presupuesto nacional refleje la realidad de la economía argentina y quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo, sino también la creación de una oficina de presupuesto que trate de separar las cuestiones técnicas de las cuestiones políticas en este tema. En tercer lugar, y esto ya es una cuestión que voy a llevar adelante personalmente, digamos, siempre me interesaron los temas de las industrias basadas en el conocimiento. Y en los últimos, desde el colapso de la convertibilidad, hubo un resurgimiento de algunas industrias de servicios, básicamente orientadas a la exportación, y estamos hablando de servicios tanto informáticos como empresariales, incluso el turismo se puede asociar a esos temas, que tuvieron un resurgir, pero que en los últimos tiempos, a partir del atraso de la utilización por parte del gobierno del tipo de cambio como una política antiinflacionaria, están sufriendo consecuencias graves. Ahí está el antecedente de la ley de software, yo creo que se pueden hacer algunas cosas más. Por otro lado, a fin de año termina la ley de emergencia económica, que es la que fue establecida en medio de la crisis del año 2001-2002, pero que continúa hasta el día de hoy, otorgándole poderes excepcionales al Ejecutivo. Bueno, nosotros queremos que en ese caso no haya una renovación de esas facultades extraordinarias que fueron dadas para una emergencia, pero que aún hoy continúan. Así que existen otros temas en relación a la economía. La reforma tributaria es una deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional. Ahí hay varios temas sobre los que uno puede avanzar. Por un lado... Te ruego 2 minutos, sí, porque ya me están haciendo señal que... Entonces, redondeando, lo que le decía es, hay temas sobre la cuestión económica que pueden ser tratados desde el Congreso para ayudar al gobierno a solucionar problemas que viene arrastrando por una política económica equivocada. Respecto a lo tributario, yo quiero decir que es la principal política social. Si no hay una reforma tributaria, no va a haber políticas sociales más que dádivas y cosas muy raras. Pero la verdad que eso es lo principal. Y yo quiero mostrar nuestra boleta.
porque como hay tantas, por las dudas... para eso están acá. Exactamente, para que no se confundan el domingo. Bueno, gracias. Daba para el programa completo y un poco más charlar con ustedes. Pero bueno, voy Después a del decir 12 de algo muy ingenioso. El tiempo es tirano. Sí, pero después del 12 de agosto volvemos. Sí, No hay problema. ahí nos veremos. Con todo gusto los espero. ¿Cómo no? Vamos a un corte, señor director.